Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este día especial para mí porque en el momento en que estoy grabando eh, es mi aniversario de matrimonio número 26. Así es que ya lo saben, acepto felicitaciones, parabienes, enhorabuenas y todo aquello en los comentarios. Lo espero, ¿ah? Lo espero ahí. Ok. Y, y bueno, ustedes se preguntarán si es mi día de aniversario de matrimonio, ¿qué estoy haciendo aquí grabando este video? Y esa es una muy buena pregunta que yo también me hago. Así es que, porque claro, hay otros panoramas posibles en aniversario de matrimonio. Y por eso es que hoy día vamos a hacer un video más corto, aunque vamos a estudiar un capítulo entero de la Biblia, pero es el capítulo más corto de toda la Biblia, es el Salmo 117. ¿M? Es el Salmo 117, que tiene apenas dos versículos, y es muy conocido. De hecho, si no me engaño, el Salmo 117 o parte de él estaba escrito o está escrito en la catedral de Osorno, alrededor de todo el interior de la iglesia estaba escrito el Salmo 117. Y lo vamos a leer y lo vamos a interpretar, lo vamos a comentar en tres niveles. Lo vamos a interpretar desde el punto de vista devocional, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista profético, porque sí, el Salmo 117 también tiene un aspecto profético. Pero vamos al texto. Eh, Dice así en la Reina Valera 1960: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bien, eso es todo el capítulo. Y uno puede decir, pero esto es muy sencillo, muy fácil. Bueno, vamos a ver estos tres grados de interpretación del que les mencioné. Partamos por el aspecto devocional. ¿Mm? Este es un salmo que llama evidentemente a alabar a Jehová, invita a todas las naciones, a todo el mundo a alabar a Jehová, a Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y uno puede preguntarse entonces, la primera pregunta que uno puede preguntar, la primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿quiénes son esos nosotros? Entonces, esta es una respuesta que podemos dar en diferentes niveles también. Y eh, una posible interpretación, que es la interpretación devocional, es que nosotros somos, bueno, los creyentes, los que creemos en Dios, los que eh, los que seguimos las enseñanzas de Dios, todos los creyentes del mundo. Entonces, eh, eh, exultantes, ¿no es cierto?, proclamamos eh, que Dios debe ser alabado por todas las naciones, y nosotros invitamos a todos, a los no creyentes también, que se unan a nosotros en esta alabanza universal a Dios. ¿Y por qué nosotros los creyentes alabamos a Dios? Bueno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y uno puede preguntarse aquí, ¿existe alguien que en algún momento de su vida, alguien que crea en Dios, alguien que conozca a Dios, que tenga una relación con Dios, que en algún momento eh, no haya dicho, Dios ha sido misericordioso con nosotros?
Dios no ha sido misericordioso conmigo. ¿Hay alguien que haya tenido una relación profunda con Dios y no haya visto la mano de Dios actuando en su vida? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de nosotros en ese sentido puede decir que Dios ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y ahora nosotros damos testimonio de eso. O sea, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos hemos sentido consolados por Dios? A veces hemos pasado por situaciones tan difíciles. Y claro, en el momento incluso ha podido suceder que no hayamos sabido dónde estaba Dios en esos momentos difíciles, pero en retrospectiva, miramos hacia atrás y en retrospectiva nosotros nos damos cuenta que Dios nos sostuvo, que Dios nos consoló, que Dios nos ayudó a pasar por esos momentos difíciles. Dios engrandeció sobre nosotros su misericordia. Nos damos cuenta de eso. ¿Mm? Dios ha sido bueno con nosotros. Por lo tanto, ahora damos testimonio de eso delante de las naciones, delante de las personas no creyentes también, y le decimos, miren, alaben junto conmigo, alaben con nosotros el nombre de Dios. Y la otra razón es, bueno, que en realidad es la misma, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Por qué? Porque uno eh, descubre que nosotros los seres humanos no somos muy confiables. De hecho, yo recuerdo de manera un poco traumática la primera vez que yo me di cuenta que yo mismo no era confiable. No era confiable ni conmigo mismo. Eso me produjo un shock, un trauma muy profundo en mi adolescencia. Pero luego descubres que Dios sí es fiel, que Dios no solo es misericordioso, sino que es fiel. Él cumple lo que dice. De hecho, bueno, la palabra fidelidad que, que aparece en la Reina Valera, en el original hebreo es emet. Y emet en realidad lo que significa, el significado básico de emet es verdad. Ahí está, ¿no? Es verdad. Emet es verdad. Entonces uno puede leer porque fortaleció, porque engrandeció sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y nosotros también sabemos eso. Dios no solamente es fiel, su palabra es fiel, su palabra es verdad, y su verdad es eterna, vale hoy día, vale mañana. Fantástico. Y yo creo que nosotros podemos dar testimonio de eso, y eso es muy bueno. Y por eso llamamos a todas las personas, nosotros mismos, ¿no es cierto? Debemos alabar a Dios por eso, y a todas las personas también. Entonces ese es un primer nivel de lectura, la lectura devocional. Colóquenme también en los comentarios si ustedes han sentido esa necesidad de alabar a Dios, agradecerle por lo bueno, por lo misericordioso que ha sido, por lo fiel que ha sido, porque su verdad es eterna. Y eso, cuéntenme ahí en los comentarios. Además de las felicitaciones por el aniversario del matrimonio. Lógicamente las estoy esperando. Vamos a otro nivel de lectura. Otro nivel de lectura es un lectura histórico. Es decir, nos podemos preguntar, ¿quién está escribiendo este texto? Bueno, este texto está siendo escrito por un judío, probablemente un súbdito del reino de Judá. Y entonces, en ese punto de vista, ¿quiénes son este nosotros? Bueno, este nosotros es probablemente el pueblo de Judá, el pueblo judío. ¿Y quiénes son entonces las naciones en esa interpretación? Bueno, las naciones son todos los demás pueblos del mundo, todos los pueblos que no son el pueblo judío. Y en este sentido, el Salmo en realidad lo que es una invitación del pueblo judío, o del escritor bíblico que se identifica con todo el pueblo judío, una invitación a las naciones para que se unan al pueblo de Israel para alabar a Dios. ¿Mm?
Y en ese, en ese, en ese sentido, podemos aprender muchas cosas. Primero, que la religión de Israel no es una religión exclusivista, no es una religión que sea solamente para Israel, para los judíos, para el pueblo de Judá. Es una religión que invita a las demás naciones a unirse a la alabanza a Dios. Y por otro lado, uno puede pensar, eh, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tiene motivos para agradecer, para alabar a Dios, por supuesto, incluso desde el punto de vista histórico. ¿Cuántas veces Dios libró al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, a los judíos, de sus enemigos? Lo hizo mientras, mientras la monarquía estaba, eh, existía, digamos, mientras estaba en pie. Hay un, en el libro de Isaías, por ejemplo, hay un relato fantástico con el rey Ezequías de cómo Dios los libertó de una alianza entre Siria y el reino del norte, el reino de Israel. Es fantástico, una cuestión extraordinaria. En fin, hay muchas ocasiones en que Dios hizo verdaderos milagros para salvar a su pueblo. Durante el exilio, también durante el exilio, tanto el exilio babilónico como el exilio que comenzó con la destrucción del segundo templo, que ya lleva 2000 años. ¿Cuántas penurias no ha pasado el pueblo de Israel y sigue existiendo? Y Dios los ha mantenido como pueblo, los ha preservado. Fantástico. Es una, sin duda, ellos pueden decir que la misericordia de Dios se ha engrandecido sobre, sobre ellos, y que de la fidelidad de Jehová dura para siempre. Incluso cuando el pueblo no ha sido fiel, Dios ha sido fiel con el pueblo, ha cumplido sus promesas, ha cumplido su pacto. Fantástico. Y claro, el pueblo judío se da cuenta de esto y como consecuencia invita a las naciones para unirse en loor a Dios. Uno puede también pensar que ese nosotros es el pueblo judío más las naciones, porque el, o sea, no solamente los creyentes, sino que también las naciones paganas. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no es solamente para los que creen en Él. La misericordia de Dios es para todos. Y Dios también ha sido bueno con las naciones, más allá del pueblo de Israel. Entonces uno también podría pensar, ya que estoy mezclando la interpretación devocional con la interpretación histórica, uno puede pensar también ese nosotros es también inclusivo, y es una invitación para que las naciones reconozcan que Dios ha sido bueno con ellas también. Y vamos a una tercera interpretación que tiene algo que ver con la interpretación histórica también, no lo niego, que es una interpretación profética. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en otros videos de este canal, principalmente videos, por ejemplo, que tratan sobre Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Deuteronomio capítulo 30, en fin, todas, Génesis capítulo 15, varios de esos videos en que tratamos esos pasajes de la Biblia, muestran que la esperanza de los profetas de Israel era, o la perspectiva histórica de los profetas de Israel, era que el pueblo judío se iba a ir al exilio. En ese exilio el pueblo de Israel se iba a arrepentir. De hecho, es una promesa, se va a arrepentir, va a retornar a Dios, y Dios se va a apiadar de ellos y los va a llevar de vuelta a la tierra de Israel. Y de hecho, los profetas hacen predicciones extraordinarias. Dicen que tanto la tribu de Judá, de los judíos que actualmente existen, los judíos que van a la sinagoga, que usan kippah, los judíos que nosotros conocemos, no solamente ellos van a ser llevados de vuelta a la tierra de Israel, sino que
las, las tribus perdidas, las tribus de Israel, del reino del norte, que en los profetas es llamada simbólicamente como Efraín o como José. Ellos que se supone están perdidos, también van a ser llevados de vuelta, van a ser rescatados y llevados de vuelta a Israel. Y no sabemos cómo va a suceder eso. Dios se va a arreglar de hacerlo. Y entonces, en la era mesiánica, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, las naciones van a ver cómo Dios ha restaurado al pueblo de Israel, cómo lo ha llevado desde ser el pueblo más despreciado en todas las naciones, el pueblo que tuvo que enfrentar el holocausto, el pueblo que fue masacrado continuamente durante la historia, cómo Dios los va a rescatar, los va a llevar a su tierra, los va a restaurar en todos los sentidos. Y las naciones se van a maravillar y van a reconocer que Dios nunca abandonó a su pueblo, que Dios siempre estuvo con ellos y que Dios finalmente cumplió su pacto, el pacto con Abraham y también el pacto con Moisés, de darle a su pueblo la tierra para siempre, de hacerles bien. Entonces, es lo que Dios haga con el pueblo de Israel en la perspectiva de los profetas del Antiguo Testamento, es la demostración fehaciente de la existencia de Dios, de la fidelidad de Dios y que Dios es el Dios único, que Él es el que controla todo. Y las naciones van a ver esto, se van a sorprender, van a reconocer la soberanía de Dios y van a servirlo. Y este salmo resume toda esa perspectiva profética del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Porque, ¿qué es lo que dice? Alaben o alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, alaben a Dios. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Por qué su misericordia? Porque ha mantenido al pueblo judío durante toda la historia. Todos los enemigos del pueblo judío han caído y ellos han sobrevivido. Han caído los romanos, han caído los cosacos, han caído los nazis. En fin, ustedes enumeren, miren quienes han perseguido al pueblo judío. Ellos han desaparecido y los judíos continúan. Entonces Dios sin lugar a dudas los ha tenido misericordia de ellos y en el tiempo y en la era mesiánica los va a restaurar en su tierra, los va a restaurar con sus plenos derechos y claro, las naciones van a tener que reconocer Dios hizo misericordia con su pueblo y además Dios se mantuvo fiel a su pueblo y se mantuvo fiel al pacto y todo lo que dijo Dios a través de sus profetas y todo lo que dijo Dios en la Torá es cierto y por eso el texto hebreo dice Vehemet Adonai Leolam y la verdad de Jehová es para siempre porque Dios cumple su palabra. Así es que el Salmo 117 con todo lo cortito que es el resumen de toda la perspectiva profética de la Biblia hebrea. Y finalmente la restauración del pueblo de Israel va a redundar en beneficios para todas las naciones del planeta. Todas las naciones del planeta van a vivir el esplendor de un planeta donde Dios reina. Que esa también sea nuestra experiencia, que esa también sea nuestro resultado final, ¿no? De ver completamente la salvación de Dios, ojalá en nuestros días. Que tengan todos un lindo sábado, nos vemos, chao chao.